Saludos amigos y patrocinadores, soy Juan Paulo de Romanos 1.16, una persona de nuestro grupo Amigos de Romanos 1.16 en Facebook, al cual todos ustedes están invitados. Me hizo una consulta, me escribió planteándome su situación. Dice que ha sido cristiano por muchos años, que ha estado en varias iglesias, que ha intentado reformar esas iglesias porque considera que no están siguiendo el evangelio bíblico y que se ha metido en problemas con los pastores, con los liderazgos, con los hermanos, y que no ha podido permanecer en ninguna debido a esa situación y que desea abrir un grupo de estudio en el futuro y quiere saber cuál es mi pensamiento al respecto. Primero que nada, muchas gracias por la pregunta. Lo primero que hay que ver en esta situación es qué es la iglesia, y quiero compartirles la definición que Dan MacArthur y Myway en su teología. Dicen que la iglesia es la comunidad de aquellos que han sido liberados por Dios de su esclavitud al pecado por medio de la fe en Jesucristo. Ellos son a quienes Él predestinó en la eternidad pasada, llamó y justificó en esta vida presente y prometió glorificar en el futuro. Con esta definición en mente, amigos, tenemos que preguntarnos, ¿estamos en una comunidad tal? Es decir, esta congregación es una comunidad de personas liberadas del pecado por medio de la fe en Jesucristo. Esta iglesia en donde estoy es la comunidad de los predestinados desde la eternidad pasada y a quienes se les ha prometido ser glorificados en el futuro. Dice el Señor Jesucristo que por los frutos seremos conocidos, así que sí es posible saber en general si estamos en una iglesia en donde las personas realmente conocen a Cristo. En segundo lugar, tenemos que fijarnos en las cuestiones fundamentales. Por ejemplo, entre los reformadores, entre Calvino y Lutero, por mencionar algunos, estaban de acuerdo en que la justificación por la fe era el evangelio y debía defenderse a toda costa. También estaban de acuerdo en que la autoridad final en todos los asuntos no era una autoridad humana, sino la Sagrada Escritura. Estaban de acuerdo también en la suficiencia de Cristo para salvar, en que toda la gloria se debía de dar a Dios. La congregación en donde estamos coincide en general en estos puntos. Realmente tenemos un interés común en las cosas más importantes, y cuando hablamos de doctrinas primarias y secundarias, hay personas que dicen que esto es un invento del neocalvinismo, le dicen. Pero si revisamos los trabajos de gente como Calvino, van ustedes a encontrar que él mismo hace una distinción diciendo que hay cosas fundamentales que son realmente más relevantes que otras. Y fíjense que no estoy diciendo que lo secundario no sea importante. Estoy diciendo que hay cosas en donde los cristianos podemos disentir. De hecho, por ejemplo, en las congregaciones bautistas, una de las cosas que se afirma es la libertad de conciencia, y las propias confesiones reformadas también así lo dicen. Dicen que solamente el Señor es Señor de las conciencias. ¿En qué estamos disintiendo? Realmente las cosas en las que tenemos diferencias son cosas por las cuales debamos irnos de una congregación. ¿Estoy siendo movido por el amor en todos los asuntos que tienen que ver con mi membresía en una iglesia? ¿O quiero establecer mis condiciones personales? Es una pregunta que debemos de hacernos. Fíjense que Efesios 4, versículos 1 al 6, dice lo siguiente: Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar, escuchen esto, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu que, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No había existido, creo yo, y usted podrá corregirme en algún comentario, le invito a que si tiene una información diferente me la haga saber. Pero no había existido una ola de problemáticas relacionadas con las membresías como el día de hoy. Hoy hay mucha gente que no encuentra su lugar en ninguna congregación. ¿A qué se debe esto, amigos? Yo atribuyo esto en parte a las redes sociales que nos han acercado a un montón de predicadores con una alta responsabilidad en su quehacer pastoral. Y eso puede llevarnos a creer que tenemos que encontrar un lugar en donde el pastor sea lo más parecido a Charles Spurgeon, lo más parecido a Jonathan Edwards, lo más parecido a John MacArthur, o a R.C. Sproul, o a Paul Washer, o al que usted quiera. Y yo recuerdo muy bien una vez un anciano presbiteriano que en una predicación dijo: el mismo Dios que puso a John MacArthur en el púlpito de su iglesia es el mismo Dios que puso a nuestro hermano pastor allí donde está. Si tú conoces a un pastor muy humilde o a un pastor que no está muy bien entrenado en la teología, pues hay razones suficientes para confiar en que ese pastor que está tratando de llevar adelante su ministerio en la santidad, a lo mejor no con una gran erudición teológica, es un pastor que soberanamente Dios ha puesto donde está y merece todo nuestro respeto y toda nuestra consideración y ayuda, si es que nosotros podemos aportar para mejorar la calidad teológica y exegética del ministerio del pastor del que se trate. Una vez un pastor de otra parte de Latinoamérica me preguntó que si mi iglesia local era lo más ortodoxo que había en la ciudad, que seguramente sí, que era lo mejorcito. Y yo nada más lo escuché y la verdad me sentí incómodo con lo que me decía, porque el que califica a los siervos de Dios en última instancia, pues es el propio Dios quien los pone. Pero además, ¿con qué vara estás midiendo a los pastores? ¿Estás midiéndolos con la vara de la Escritura? Porque si es así, tienes que entender que en la Escritura hay diferentes criterios que tienen que discernirse correctamente. Ahora, si tú estás midiendo a los pastores en relación a el pastor que vistes en internet o el autor de tu libro favorito de teología, pues estamos muy equivocados. Hay gente inclusive a la que le llega a avergonzar decir que pertenece a una iglesia o a otra porque considera que sus pastores no son pastores que tienen un ministerio expositivo, que sus pastores no han escrito 50 libros, que sus pastores no saben ni quién es R.C. Sproul y cosas así. La verdad es que los siervos de Dios tienen muchos colores y no todos son iguales, y de ninguna manera tenemos que dejar de apreciar y atesorar el esfuerzo que nuestros pastores hacen en las congregaciones, aún cuando no estén dando el ancho que a usted o a mí se nos ocurre que deben de dar. Finalmente, vean ustedes, amigos, lo que dice Hebreos 10, versículos 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Escuchen,
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y con esta escritura llego a mi último punto. Si estás desvinculado de una congregación por mucho tiempo, estás en peligro, amigo. Tienes que formar parte de una congregación. La Confesión de Fe de Westminster dice que a pesar de que hay iglesias que se han llegado a convertir en verdaderas sinagogas de Satanás, siempre habrá un lugar en donde adorar conforme al corazón y la gloria de Dios. Seguramente si la persona que envió esta pregunta realmente se ha topado con congregaciones que están absolutamente desorbitadas, fuera del lugar, es tiempo tal vez de iniciar una congregación ahí en la ciudad en donde estás. Pero por supuesto que cada caso se tiene que revisar con mucho cuidado, porque no debemos de estar jugando a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios, decía Juan Calvino, la desarruga cada día que pasa sobre la tierra. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas directamente en www.patreon.com/jpaulomartinez y no dejes de visitar nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com. Descarga el regalo que tenemos allí para ti entrando en www.jpaulomartinez.com/regalo y colocando la contraseña en mayúsculas, celebrando la reforma. Muchas gracias y hasta pronto.